Profesor, muy buenas noches. En cumplimiento de los requisitos de la asignatura de Seminario de Investigación, presento a continuación cuál es mi idea de trabajo de grado. Mi nombre es Carlos Ubardo Infante, soy ingeniero ambiental, magíster en gestión ambiental, especialista en gerencia y seguridad y salud del trabajo y actualmente estudiante de la especialización en aguas y saneamiento ambiental. Como experiencia, cuento con 13 años de experiencia profesional en el sector público, en el sector privado. Dentro de esta experiencia, dentro del sector público, he trabajado en el área de salud ambiental, en específico en cambio climático. ¿Por qué considero relevante mencionar mi experiencia y mi profesión? Porque a partir de aquí he tomado o he determinado cuál es el mejor tema a tratar como trabajo de investigación, sujeto a la disponibilidad y a los recursos para poder tener un mejor producto. En respuesta a las preguntas orientadoras, ¿qué situación específica o problema quiero analizar? De manera precisa, profesor, la disponibilidad del recurso hídrico. Y cómo esta disponibilidad se ve afectada por condiciones ambientales asociadas al cambio climático y la variabilidad climática. Las comunidades en el departamento de Casanare verdaderamente están preparadas para un inminente desabastecimiento de agua causados por unos veranos cada vez más intensos y extensos. Se ha evidenciado en Casanare, eh, se han presentado condiciones alarmantes que tienen que ver por el desabastecimiento del recurso hídrico. Pero se requiere lógicamente de un estudio que pueda evaluar cuál es la vulnerabilidad específicamente en territorios del departamento de Casanare. ¿Cuál es la pregunta orientadora que quisiera responder con la realización de mi proyecto de investigación? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la vulnerabilidad en el departamento de Casanare por desabastecimiento del recurso hídrico a causa de la variabilidad climática y el cambio climático y qué relación tiene con el comportamiento de eventos de interés en salud pública? Porque aquí ya no hablamos solamente de una situación ambiental, sino cómo se afecta la salud de las comunidades cuando carecen del recurso hídrico. Estas comunidades, y siendo el agua un recurso vital, requerirán abastecerse de otras fuentes de agua que probablemente no cuenten o no presenten condiciones sanitarias favorables. ¿Y esto qué podría desencadenar? Unos problemas, unos eventos de interés de salud pública. Y por ende vuelvo y resalto que la temática inicialmente o el tema de interés que he querido tratar es sobre esa vulnerabilidad que presenta el recurso hídrico frente a situaciones ambientales extremas. ¿Por qué quiero investigar este fenómeno desconocido? Como lo he mencionado, el agua es un recurso vital, necesario, pero que realmente se ha visto cada vez más limitado. Entonces vemos en épocas de sequía cómo municipios, departamentos declaran situaciones de emergencia y requieren de intermitencia para el abastecimiento de agua. Eso quiere decir que cada vez y con el pasar del tiempo se prevé unos impactos cada vez mayores. ¿Y esto qué requiere? De una evaluación específica del territorio de la vulnerabilidad para que estos mismos territorios se puedan preparar y mitigar y prevenir riesgos asociados al abastecimiento o mejor, el desabastecimiento del recurso hídrico. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Primero, cómo la variabilidad climática y el cambio climático afecta la disponibilidad de agua para consumo humano en el departamento de Casanare y cómo incide en el riesgo sanitario asociado al consumo. Porque estudios ambientales han podido mencionar o demostrar cómo las fuentes hídricas han disminuido su caudal con el pasar del tiempo. Pero este estudio lo que busca es evaluar cuál es el impacto que se relaciona con la disponibilidad de agua para las comunidades
y cómo se verán afectadas con respecto a un posible aumento de los eventos de interés sanitario. ¿Qué espero obtener como conocimiento de este tema? Un diagnóstico de la vulnerabilidad por desabastecimiento de agua, priorizando municipios con mayor riesgo, principalmente en época de sequía. Que esta información sea un insumo muy importante para las entidades territoriales en la planeación, en la toma de decisiones y en la mitigación de impactos contra la salud de las comunidades. Porque cuando hablamos de vulnerabilidad, no podemos considerar solamente las condiciones ambientales. Tenemos que tener en cuenta que la vulnerabilidad depende también de cómo un territorio está preparado, está adaptado, porque un territorio adaptado es menos vulnerable que tenga efectos contra la salud, pero un territorio que no está preparado inminentemente será aquel que presente un mayor impacto, como lo he mencionado, no solamente el componente ambiental, sino también sanitario. Con todo esto, profesor, el tema de investigación que quiero tratar corresponde a la evaluación de la vulnerabilidad por desabastecimiento de agua para consumo humano frente a la variabilidad climática en el departamento de Casanare, Colombia. La línea de investigación corresponde a una evaluación ambiental. Esta línea la elegí porque mi investigación busca evaluar la vulnerabilidad del abastecimiento de agua frente a la variabilidad climática, analizando la interacción entre factores ambientales, climáticos e institucionales para apoyar la gestión sostenible del recurso hídrico. La ruta corresponde a la ruta 1, que es la generación del nuevo conocimiento. Esta ruta la seleccioné para generar información que contribuya a comprender la vulnerabilidad del abastecimiento de agua en Casanare y sirva como base para futuras generaciones y las estrategias de adaptación. El producto de investigación que quiero generar con este proceso de investigación es un artículo de investigación. Em, Considero que el artículo de investigación es un producto que permite comunicar los resultados de una manera estructurada y con rigor científico, facilitando la divulgación y posible publicación para aportar al conocimiento en el área y, como lo he mencionado, que sea un insumo para la toma de decisiones en el territorio. El enfoque de la investigación, considero que este proceso te llevará a un enfoque cuantitativo, porque la investigación se fundamenta en el análisis de indicadores que son medibles, relacionados con la variabilidad climática, la disponibilidad del recurso hídrico, la vulnerabilidad de sistemas de tratamiento, los eventos de interés sanitario que se presentan en los territorios. Y todo esto permite obtener resultados comparables y objetivos. Bueno, y terminando, dentro de la investigación sobre artículos que tienen que ver con el tema de interés, he clasificado tres. Los tres, el tema de interés se relaciona con la vulnerabilidad del abastecimiento de agua para consumo humano, sujetos a la variabilidad climática. De manera breve, el primer estudio, el primer artículo, relaciona una metodología para evaluar la vulnerabilidad. La llaman Bottom-up Approach. Esta metodología lo que ha permitido es identificar los sistemas vulnerables ante la ocurrencia de crisis como los que he mencionado, crisis climáticas como veranos extensos, fenómeno del Niño y en sí situaciones que alteren la disponibilidad del recurso hídrico para abastecimiento. El artículo 2 menciona que la vulnerabilidad no es por sí sola un tema que se pueda clasificar desde el componente ambiental, sino depende también de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Como lo he mencionado, esa capacidad adaptativa depende de cómo el territorio se está siendo adaptado. Entonces, este estudio respalda el comentario previo
que dice que la vulnerabilidad depende también de la preparación de los territorios. Y el artículo 3 nuevamente menciona que la vulnerabilidad requiere también de una selección de indicadores, la normalización de indicadores, la integración de indicadores, y en sí lo que hace este estudio es clasificar o mapear cómo en un territorio, cómo puede variar la vulnerabilidad. Define que no todos los territorios presentan el mismo nivel de riesgo y que de hecho incluso en zonas con condiciones climáticas similares se presentan vulnerabilidades diferentes debido a sus características no solo ambientales, sino sociales e institucionales. Profesor, el tiempo se me ha agotado. Ese es el tema que quiero tratar dentro de mi proyecto de investigación. Quedo muy atento a sus sugerencias y a cualquier inquietud. Muchas gracias.